bienvenidos y gracias por acompañarnos. Llegó la hora de la participación ciudadana. Aquí comienza Urna de Cristal TV. Urna de cristal. Urna de cristal. Urna de cristal. Colombia, 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 participa. La urna está abierta. Abrimos nuestra urna de cristal para hablar sobre el balance en seguridad ciudadana. Las cifras son contundentes. Los homicidios se han reducido en un 9% y en ciudades como Medellín en un 42%. El número de policías se ha incrementado en cerca de 25.000. Además, se han creado 9 policías metropolitanas en Ibagué, Neiva, Villavicencio, Popayán, Pasto, Tunja, Manizales y Montería. Asimismo, se han aumentado las cámaras de vigilancia en las ciudades capitales. Acompáñenos, la urna está abierta. Participa, la urna está abierta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Urna de Cristal TV, el único programa de la televisión colombiana en la que usted pregunta y el gobierno nacional le responde. Como decía nuestra directora Paola Hernández, hoy el tema que vamos a tratar es el tema de la seguridad ciudadana, el tema de todos los avances que se han realizado en esta materia y las estrategias para seguir precisamente dando los buenos resultados en materia de seguridad para todos los colombianos. Y precisamente para responder todas sus inquietudes está con nosotros esta noche el señor ministro de la Defensa, el doctor Juan Carlos Pinzón. Ministro, muy buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros en Urna de Cristal. Jairo, muy buenas noches, un saludo para usted y todos los televidentes de este programa. Las instrucciones del presidente Juan Manuel Santos han sido contundentes a la fuerza pública en mantener la ofensiva, en mantener todas las garantías para tener una seguridad efectiva para todos los colombianos. Inclusive, en días pasados, el presidente Juan Manuel Santos se reunió precisamente con los alcaldes de las ciudades capitales del país, donde estuvieron analizando estrategias, todo un plan de choque para garantizar precisamente esa seguridad en las ciudades. Veamos lo que dijo entonces el presidente Juan Manuel Santos. Los alcaldes son jefes de la policía en cada ciudad, de ellos depende la seguridad ciudadana y tienen que estar en permanente coordinación con el gobierno nacional. Ahí lo que discutimos fue una serie de pasos que los alcaldes quieren dar de acuerdo con el gobierno nacional en lo que queda de su gobierno, pasos específicos, una propuesta concreta sobre realizar planes de choque en cada ciudad capital específicos, los planes específicos para las necesidades de cada ciudad. Las ciudades son muy diferentes, los problemas son diferentes y por eso, si bien hay problemas transversales, también hay problemas específicos. Y quedamos entonces que en los próximos días con los comandantes de las policías en cada ciudad, con el gobierno nacional y los alcaldes vamos a elaborar unos planes de choque para lo que resta del mandato de los alcaldes. En forma paralela vamos a realizar unas campañas de divulgación sobre los resultados que se han obtenido en materia de seguridad, que son resultados muy importantes. Cada ciudad tiene resultados específicos y en su conjunto son resultados positivos. Sin embargo, somos conscientes, todos, alcaldes y gobierno, que la percepción de la ciudadanía en materia de seguridad no es la mejor, que en muchos casos, en lugar de haber mejorado, se ha empeorado y que por eso es muy importante transmitir hacia la ciudadanía lo que se ha hecho en estos 3 años largos del mandato de los alcaldes y, por supuesto, lo que se va a hacer hacia adelante. Pues ahí está la intervención del presidente Juan Manuel Santos después de ese encuentro con los alcaldes de las ciudades capitales. Bueno, ministro, hoy tenemos una urna de cristal especial, quizás será la última urna de cristal que usted hará como ministro de Defensa, ¿no?
Así es, ya creo que esta es la última urna de cristal como ministro de Defensa. Ha sido un tiempo muy especial, muy importante y debo decirlo de total compromiso con Colombia, con los esfuerzos en seguridad y ciertamente con nuestras Fuerzas Armadas que tanto hacen por los colombianos. Pues aprovecharemos la urna también para estar haciendo un balance precisamente de esa gestión suya, ministro. Pero ahí lo decía el presidente Juan Manuel Santos, los resultados en materia de seguridad son muy buenos, sin embargo, en muchas ciudades la percepción es muy mala. Entonces, uno, ¿cómo podría, ministro, poder mostrar, obviamente, los resultados que se tienen y por qué la percepción en materia de seguridad en la gente sigue siendo negativa? Me enfoco primero en los resultados, porque esto no es teórico, estos son hechos concretos, son realidades que están ahí y que no se pueden simplemente desconocer. Tenemos en este momento la tasa de homicidios más baja en 35 años. Esto ha sido un tema de la mayor importancia. El número de secuestros más bajo en 19 años, la menor piratería terrestre en 13 años, el menor hurto de vehículos en 13 años. Es decir, estas decisiones que hemos tomado de fortalecer la policía en 25.000 hombres, 9 policías metropolitanas, 2 unidades de intervención policial, sistemas de inteligencia, helicópteros, más de 5.000 automotores, 3.500 cámaras de seguridad, le están rompiendo esa tendencia a la criminalidad. Pero también hay que decir que los colombianos antes se preocupaban por el terrorismo, el narcotráfico y las grandes amenazas, hoy les preocupa el hurto, la extorsión, el consumo de drogas, el microtráfico, y por supuesto que esos son temas que bien merecen ser atendidos con efectividad. Yo creo también que algo de la percepción está asociada a las nuevas realidades de las redes sociales y de las maneras de comunicarse, que no son un problema, son una realidad. No hay que confrontarlas ni quejarse de ellas, sino simplemente entender que hoy, cuando se presenta un hecho, cuando antes se enteraba un grupo de gente pequeño, ahora se entera mucha gente, lo cual tiene un efecto, pero eso también sirve para que la gente tenga una actitud preventiva. Yo le veo a eso el lado positivo, debo decirlo con mucha franqueza. Y también estamos usando ahora esas redes sociales en favor de ¿qué? De la denuncia, de poder saber qué está pasando para poder actuar también. Otro tema es que obviamente hay mucha preocupación por el hecho que muchos delincuentes que se capturan por aquellos delitos que se consideran delitos menores, menores en los códigos penales, menores en la visión judicial, pero gravísimos para el ciudadano que fue víctima. O sea, un ciudadano que fue víctima de un atraco con un cuchillo, un ciudadano que fue víctima de una amenaza por extorsión, así sea en una pequeña cantidad, no ve un pequeño problema, ve un problema muy grave. Y obviamente si ese delincuente es capturado, pero queda libre, se crea un problema de desconfianza y de percepción. En eso, el presidente Santos quiere trabajar también, y yo estoy seguro que en los años por venir tendrán los responsables de estos temas que realmente mostrar también el mismo grado de compromiso que hoy tiene la fuerza pública, que hoy se tiene desde el Ministerio de Defensa, para que también esos temas mejoren de alguna manera. Es muy común escuchar, inclusive al propio presidente de la República, decir lo del tema de las cámaras, ministro, pues es muy interesante toda esa presencia de cámaras en las ciudades, pero esto termina en manos de los medios de comunicación y termina generando lo que es una medida para precisamente conocer y detectar y quizás encontrar siempre al delincuente, como que se pregunta, es un sensacionalismo que termina generando esa percepción de más inseguridad. Yo soy prudente con los medios de comunicación. Yo creo que los medios de comunicación están en el deber de informar y de exponer ante la opinión pública la información que les llega. Sin duda, estas nuevas realidades de la tecnología y los sistemas de comunicación, pues crean de una u otra manera más acceso, incluso a información negativa. Eso tiene que tener un efecto. Nosotros no podemos quedarnos pensando en eso. A nosotros nos toca seguir dando resultados, como se dan todos los días, golpes a la delincuencia, a hacer nuevas estrategias, modificar estrategias que, si bien es cierto, han servido en algún momento, pero que los criminales aprenden, requieren ser nuevamente ajustadas. Yo creo que esa ha sido la actitud y tiene que ser la actitud de las autoridades. Sin duda, preocuparse por la percepción es importante, pero yo soy convencido que hay que preocuparse es por dar resultados, porque la gente sepa que hay quien la defienda y quien está dispuesto a hacer un esfuerzo. Y en esto, nuestros militares y nuestros policías, ahí están, listos a derramar su sangre si toca, para defender al colombiano. Eso es lo que el colombiano tiene que ver y sentir todos los días. Pues muy bien, ministro, tenemos participación y este programa pues se trata precisamente de eso, de la participación ciudadana. ¿Qué se están preguntando los colombianos, Paola?
Sigue la participación ciudadana en Urna de Cristal. Esta inquietud es de Julio César Buitrago. Soy vecino de la localidad o del Parque de los Periodistas desde hace 40 años. Me he dado cuenta que por más de que queramos tener seguridad en la localidad o en el parque, siempre vemos gente utilizando drogas y atracando a las personas que transitan por la localidad. Participa, la urna está abierta. Ahí está, ministro, la pregunta. Yo creo que ese ciudadano tiene toda la razón y eso que él expresa es lo que después de recorrer todas las ciudades capitales de Colombia, todos los departamentos, más de 300 municipios, vengo entendiendo y sintiendo. Los ciudadanos sienten hoy que frente al consumo de drogas, sobre todo de los menores, no hay una respuesta efectiva. Ven a la policía trabajando, agradecen las capturas, pero les preocupa mucho que dejan a ese delincuente libre. Yo creo que ahí hay un tema para trabajar de manera importante en los años por venir. En el entretanto, nosotros, ¿cómo hemos afrontado esto? Sí. Nos hemos ido detrás de las grandes organizaciones, no irnos detrás solamente de ese delincuente que, insisto, por pequeña que sea su falta, para el ciudadano que fue víctima es gravísima. Eso nadie lo puede desconocer y por eso hay tanta tensión hoy en día en ese sentimiento de inseguridad. Pero por el otro lado, irnos detrás de las grandes bandas criminales, de las grandes estructuras delincuenciales, de las bandas dedicadas a microtráfico, las ollas, o por ejemplo, esas mafias dedicadas al robo de celulares, resultan golpes mucho más estratégicos y mucho más efectivos. Sin embargo, también hay que decir, aumentamos el número de policías como nunca antes en un periodo de 2 años y medio, 25.000 hombres ingresaron al servicio, y esto en las ciudades donde se ha desplegado este pie de fuerza, se siente. Ese pie de fuerza ahí en la calle es disuasivo, da sensación de seguridad, le da a la gente más confianza, y creo que este es un paso que hay que seguir adelantando en los años por venir. Hay un tema, ministro, que es muy recurrente, inclusive cuando va a las ciudades, Villavicencio e inclusive en el mismo Bogotá, y es el tema de la microextorsión. Y micro porque es que están pidiendo montos muy pequeños como mecanismo de extorsión. ¿Cuál es el que explica que se haya dado un aumento tan importante en el tema de la extorsión en ciudades capitales? Yo creo que a las grandes amenazas como el terrorismo de FARC y ELN, como las grandes bandas criminales, Clan Úsuga, Rastrojos, o a esas estructuras de crimen organizado, se les ha venido de una u otra manera cauterizando su gran fuente de financiación, que es el narcotráfico de gran escala, y al mismo tiempo se le ha venido golpeando a las grandes estructuras asociadas, por ejemplo, a la minería criminal. ¿Esto qué ha generado? Que ese microtráfico que se está dando, de una u otra manera, necesita financiamiento. Se vienen organizando no solo desde las pandillas hasta las FARC, hay que decirlo, buscando fuentes de financiación para poderse sostener. Y ahí la extorsión terminó siendo una fórmula que utilizan ya no para las grandes empresas de gran capital, sino para una pequeña tienda, para un transporte de bus, para incluso pequeños comercios, con lo cual obviamente se genera una tensión y una preocupación. ¿Qué hemos hecho en ese frente? Sí. Fortalecimos las capacidades de los Gaula para que se dediquen al tema antiextorsión. Creamos 4 Gaulas en puntos críticos del país y creamos 2 Gaula élite itinerantes, así como un Gaula cibernético, donde la gente puede básicamente acceder a través de medios tecnológicos. Esto en los sitios donde se ha realizado, así como crear oficinas específicas antiextorsión, por ejemplo en plazas de mercado o en terminales de transporte, inmediatamente baja el número de extorsiones de este tipo que se presentan. Yo creo que en estas cosas no hay un punto final. Esto lo que es dinámico y demanda seguir trabajando con este entusiasmo y con esta persistencia. En materia de seguridad, queridos colombianos, hemos avanzado mucho. Yo me voy con la satisfacción de haber visto a las Fuerzas Armadas en mi tiempo haber dado los golpes más grandes de la historia contra las FARC, el ELN y las BACRIM. 53 jefes de primer nivel de las FARC fueron neutralizados, 20 jefes del ELN, 42 jefes de las BACRIM. Decapitamos estas organizaciones, las debilitamos, la desmovilización ha aumentado, el sometimiento a la justicia de criminales también
ha sido evidente. Las capturas han sido importantes, la afectación a las finanzas en general. Por lo mismo, en estos temas que nos vienen ahora y que llegaron para quedarse de seguridad ciudadana, porque los problemas de hoy de seguridad ciudadana en Colombia son los mismos de las grandes ciudades en el mundo, en toda América Latina, incluso en varias de nuestras ciudades estamos por encima de varias ciudades como Caracas, Monterrey, México, para simplemente mencionar algunas. Hay que decir que en esto requerimos la misma persistencia, la misma voluntad y la misma determinación. Y por supuesto, el presidente Santos ha querido, y creo que esto va a ser importante en los años por venir, que ya el tema de la seguridad para este tipo de problemas no sea solamente un problema del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, la policía, sino sea un problema donde está el Ministerio de Educación extendiendo la jornada a una jornada ampliada, única, para que le quitemos espacio y tiempo a las pandillas y a los delincuentes para que recluten o abusen de los menores. O requerimos de la justicia, del Ministerio de Justicia, que ojalá sea capaz de poner en marcha las normas que necesitan los colombianos, no los profesores universitarios, sino realmente aquellos que le dan solución al colombiano que está en la calle y que pueda tener la tranquilidad que a través de esas normas el delincuente, así que haya cometido un delito menor, tenga algún tipo de castigo. Nadie dijo que todo tiene que ser cárcel y unos problemas las penales. Cárceles también es otro Exacto, problema. pero sí necesitamos que el ciudadano sepa que si hay un bandido que lo está tratando de robar con un cuchillo, ese tipo tiene que pagar algún costo ante la sociedad. Creo que eso es lo que tiene que venir en estos años. Muy bien, tenemos comunicación ahora con Enrique Liscano desde Cúcuta. Enrique, muy buenas noches. Enrique. Enrique, muy buenas noches. Sí, buenas noches. Bienvenido a Urna de Cristal. Buenas noches para todos. Señor ministro, ante todo lo felicito por su excelente labor en este tiempo. Quiero preguntar lo siguiente. ¿Con la llegada del nuevo ministro se va a seguir la misma línea de seguridad? Muchas gracias, Enrique, por su pregunta, ministro. El presidente Santos ha sido un hombre convencido y efectivo en el tema de la seguridad y nos ha apoyado en todas estas decisiones que hemos tomado, de fortalecer las Fuerzas Armadas. Hoy las dejamos en su punto de prestigio más alto ante la opinión pública, con las mayores capacidades que hayan tenido, el mayor número de hombres. Hemos fortalecido su bienestar, que para mí es un tema vital. Por este tema he estado convencido como la máxima prioridad durante este tiempo. La lucha por la seguridad jurídica para que puedan actuar con decisión, sin temor, en el marco de la ley. En fin, hemos avanzado en ciencia y tecnología, en equipos, en todo tipo de capacidades y los resultados están ahí para ser analizados, juzgados y evaluados. Yo estoy seguro que el presidente quiere seguir con esta política. El país necesita seguridad para que haya desarrollo, para que haya paz, para que haya progreso. La condición necesaria es seguridad. Así que espero que en los años por venir se implementen algunos de los planes que hemos dejado. El plan de transformación y modernización de las Fuerzas Armadas, que busca adaptarlas y fortalecerlas en equipos y en capacidades para el futuro, pues sea lo que las próximas personas al frente de este cargo puedan precisamente ejercer. Así que creo que esta es una política propia del gobierno del presidente Santos y espero que esto continúe, es lo que deberíamos estar esperando los colombianos. A propósito, y hablando de lo que usted dice, ministro, de todo ese apoyo, todo ese respaldo a nuestros héroes de la patria, ayer veíamos, ministro, anoche precisamente el lanzamiento de una hermosa campaña Dejando Huellas, que es una forma de lograr esa sensibilización a todos los colombianos sobre esa labor que hacen nuestros héroes, los hombres y las mujeres de las fuerzas militares, de la policía, que están día a día haciendo tantas cosas por nuestra seguridad, Paula. La invitación a ponerse en las botas de cada uniformado pretende generar una reflexión entre la ciudadanía sobre la labor que los uniformados hacen en cualquier rincón, municipio o ciudad de Colombia. Dejando Huellas también representa un mensaje de agradecimiento para cada hombre o mujer de las fuerzas militares y de policía por el valor, esfuerzo y sacrificio que ponen día a día cuando se ponen sus botas para proteger a los colombianos.
Desde el primer momento supe que mis pasos harían historia. Una historia que no solo se escribiría con lugares, vivencias o con un simple lápiz. Se escribiría con el sudor de mi uniforme y el lodo de mis botas. Porque cada paso que doy no es solo por lograr un objetivo, cumplir una misión o tal vez alcanzar unas coordenadas. No, cada paso que doy lo hago pensando en construir un mejor país, lleno de futuro, progreso, educación, paz y seguridad. Y a pesar de que siento cansancio, dolor y hasta hipotermia, lo que más siento portando mis botas es valor, fuerza y ganas por Colombia. Por eso hoy le quiero preguntar, así como yo me pongo en sus zapatos, ¿usted se pondría en mis botas? ¿Me entiende? No se trata de ponerme unas simples botas. Se trata de seguir llevando con la unión de nuestras fuerzas sonrisas, abrazos, protección y ayuda hasta el último rincón del país. Sin importar el riesgo, jamás, jamás será un sacrificio ponerme mis botas. Al contrario, hacen parte de mí y siempre las portaré como mi más grande orgullo. Porque por usted nunca dejaré de embarcarme en las misiones que sean necesarias, con tal de proteger mi suelo, mis montañas, mis ríos, mis mares, mis cielos y sobre todo a los más de 48 millones de hermanos colombianos. ¿Sabe por qué? Porque mis pasos. Mis pasos. Mis pasos. Mis pasos. Nuestros pasos. Son nuestra mejor huella para seguir abriendo camino hacia un mejor futuro. Ministerio de Defensa Nacional. Pues, ministro, la verdad me quito el sombrero frente a la campaña y frente a este video. Si lo que se trata es de sensibilizar, yo creo que cada vez que uno lo vea, y a pesar de que lo vimos anoche 2 veces, no deja uno de sensibilizarse, de ver esto, de ver cómo estos hombres y estas mujeres se entregan por nosotros. Lo felicito, ministro, y bueno, ¿cuál es el objetivo precisamente de esta campaña que quizás es de las últimas que deja usted aquí entre nosotros, entre los colombianos? Pues la verdad, creo que esta campaña muestra el fondo de todo el asunto, de lo que hacen nuestras fuerzas militares y de policía. Hombres y mujeres colombianos comunes y corrientes, hijos de familias colombianas,
que por vocación, por servicio, están desplegados por todo el territorio nacional, en las montañas, en las selvas, en los ríos, en nuestras islas, en nuestros mares, en todo el territorio nacional, donde se necesiten, ahí están. Han estado enfrentando al terrorismo, a la criminalidad, a la delincuencia. Han derramado su sangre, han perdido parte de su cuerpo, muchos de ellos, pero han venido transformando el país. Y tal vez el mensaje es que ellos dejan huella en cada paso que dan. Han cambiado a Colombia, están llevando a Colombia a la paz, son los arquitectos de la paz, pero al mismo tiempo también van a seguir dejando huella en cada paso que dan, porque van a estar construyendo también puentes, atendiendo emergencias, atendiendo los niños en las zonas marginales, haciendo lo que nadie más está dispuesto a hacer. Y por supuesto, seguirán estando aquí para defendernos de la amenaza que tengamos, no importa cómo se llame, no importa cuál sea el grupo, no importa cuál sea la organización, ahí están nuestras Fuerzas Armadas para dejar huella y construir futuro. Creo que ese es el sentido de esa campaña y reconozco que para mí es un tema emotivo porque de una u otra manera refleja realmente la realidad y el fondo de lo que hacen nuestras Fuerzas Armadas. Bueno, ministro, permítame, que aquí se me sale la vena de periodista, hacerle la siguiente pregunta. A raíz de lo que usted comente y a raíz de esta campaña y de la sensibilización y de lo importante que son estos hombres y mujeres de nuestras fuerzas militares, ¿usted sintió, ministro, en este periodo efectivamente que se trató de hacer daño al interior de las fuerzas, que se trató de politizar a las fuerzas y que eso es un riesgo que existe ahí? Hay casos, digamos, de gente que ha intentado politizar las fuerzas o hechos donde miembros de nuestras fuerzas rompen alguna línea de disciplina y terminan de alguna manera teniendo una participación inconveniente. Yo tal vez prefiero mirar esto en positivo. Y en positivo es muy simple. Nosotros tenemos unas Fuerzas Armadas que el pueblo colombiano quiere más que a ninguna institución. No hay político ni hay institución que compita con las Fuerzas Armadas, tal vez por 3 razones. La primera, porque el pueblo sabe del heroísmo y el sacrificio y quién nos cuida y quién nos protege. La segunda, porque estas Fuerzas Armadas son del pueblo. La gran cantidad de gente de nuestras Fuerzas Armadas son hijos de los estratos populares del país. La nación se siente identificada con sus Fuerzas Armadas. Pero la tercera, porque no forman parte de la coyuntura política, porque no están en el manoseo político diario, porque están por encima de eso, más allá de eso. Yo creo que es muy importante que esto siga siendo así, para bien de Colombia, para bien de la democracia, para bien de las mismas Fuerzas Armadas. Y es lo que siempre intenté hacer notar, y en esto también siempre fui muy firme, así como exigimos mucho resultados para bien de la seguridad del país, confrontamos a los violentos sin dudarlo todo el tiempo. También pedimos de manera clara y contundente que se mantenga esa condición de nuestras Fuerzas Armadas por fuera de la discusión política. Eso es vital. Muy bien, ministro, pues tenemos más comunicación y precisamente estamos resolviendo todas sus inquietudes sobre el tema precisamente de seguridad y de seguridad ciudadana. Tenemos comunicación con Alexander Umaña en Bogotá. Alexander, muy buenas noches. Muy buenas noches, señor periodista. Muy buenas noches, señor ministro. Mi inquietud es muy puntual. Hemos visto que se han incrementado los atentados terroristas en todo el país. ¿Qué plan de choque tiene las Fuerzas Armadas para contrarrestar esto? Porque pues es un flagelo muy grande que nos conlleva aquí. Muy bien, Alexander, muchas gracias por su pregunta. Y sí, efectivamente uno ve unas acciones más recientes sobre precisamente infraestructura eléctrica, especialmente sobre carreteras, ¿no? Es un poco, decía yo, ser cobarde atentar contra una torre de energía, pues porque no tiene cómo defenderse. Pero bueno, ministro, frente a la pregunta que nos hacía Alexander. Pues varias cosas puede decir uno ahí. La primera, si uno mira las estadísticas, hoy tenemos muchos menos actos de terrorismo que en cualquier otro momento de los últimos 10 años. Yo creo que ese es un tema que hay que remarcar. Segundo, el tipo de atentado terrorista que hoy ocurre es de una magnitud mucho menor a la que teníamos en otro tiempo. Tercero, las acciones de terrorismo están concentradas en algo así como 30 municipios del país, lamentablemente muy marginales, muy pobres. Ahí es donde uno no puede comprender la actitud de quienes hacen ese terrorismo, porque es acciones contra el pueblo, contra la población.
Por eso es que la población también en Colombia aborrece profundamente a esas organizaciones terroristas. No tiene ninguna simpatía por ellas. Mucha gente incluso en esas regiones termina haciendo algo de lo que ellos quieren por miedo y por temor a su violencia y a su irrespeto total a los derechos humanos y a los derechos de las personas. Ahí van a estar y van a seguir las Fuerzas Armadas. Hemos reforzado con dispositivos especiales y unidades especiales 3 o 4 departamentos del país donde nos hemos dado cuenta que hay una intención y una actividad terrorista. Sin embargo, decirle a los colombianos, se han evitado 96 atentados terroristas entre el 22 de mayo y hoy, y eso refleja que la inteligencia está funcionando y que estamos actuando. ¿Qué invitación le hago yo a la ciudadanía? Por favor, cuéntenos, denuncien, déjenle saber a su ejército, a su policía, a su armada, a su fuerza aérea, a la fiscalía misma, cuando hay algo sospechoso, cuando hay algo que les preocupe, porque esa es la mejor manera de vencer el terrorismo que está agazapado entre la población civil. Lo que quiere generar es miedo, lo que quiere generar es violencia indiscriminada para tratar de vender unos argumentos que por supuesto no son aceptables y son en muchas ocasiones simplemente gestos trasnochados y de una u otra manera muestras de impotencia y cobardía. Dicen muchas personas que además es un acto de torpeza caerle pues a la población más vulnerable, a las poblaciones pobres, como usted lo dice, y afectarla, como afectarles el suministro de luz. Otros dicen, ministro, que esto busca las FARC, seguramente es presionar el cese bilateral al fuego. ¿Se puede interpretar esto como un mecanismo de querer presionar un cese bilateral? Seguramente tienen múltiples agendas y múltiples intenciones, pero aquí hay que ir a los hechos. Los hechos son tosudos. Uno, están atentando contra los pobres de Colombia, contra comunidades enteras. Luego, no esperen, señores terroristas, ningún afecto ni ninguna generosidad de parte de un pueblo colombiano que está siendo afectado y oprimido por su violencia. Segundo, el presidente Santos es un hombre muy firme, que ha sido muy claro en cuáles son sus líneas rojas y qué es lo que no está dispuesto a aceptar y cómo seguir avanzando en este camino hacia la paz. Porque en Colombia vamos a tener paz por la razón, ojalá, pero si no la seguiremos construyendo por la fuerza legítima del pueblo colombiano a través de sus Fuerzas Armadas. Yo creo que eso es lo que esta gente tiene que tener claro. Yo la invitación franca que sí le hago a esta gente es que se dé cuenta que hay generosidad de nuestro presidente y liderazgo, que el pueblo colombiano en general, todo, estoy seguro, quiere la paz, que tenemos unas Fuerzas Armadas capaces, fuertes y que, como se ha demostrado, cada vez que es necesario darles golpes decisivos, ahí está la evidencia. Yo creo que no hay más tiempo que perder. Lo que tienen que hacer es rápidamente definir esa entrega, esa agenda de cómo entregar sus armas, cómo desmovilizarse y cómo integrarse a la vida regular que tienen los ciudadanos colombianos. No le pierdan más tiempo, todo lo demás son excusas y estoy seguro que el pueblo colombiano, por el terror y la violencia, no se deja presionar, menos ahora que nunca, que cada vez tenemos la convicción de tener unas Fuerzas Armadas más fuertes, con la superioridad necesaria, y seguiremos buscando a esta gente hasta en la ratonera si es necesario, con tal de darle seguridad a los colombianos. Muy bien, continuamos con la participación ciudadana. Paola, ¿qué se están preguntando los colombianos? @JohnByron M19 pregunta: ¿cómo evitar que la gente tome justicia por su cuenta? Preocupante. Ahí está pues la pregunta de John Byron, ministro. Sí, a mí también me preocupa. Yo creo que los ciudadanos de bien, que son las grandes mayorías, casi que la totalidad del pueblo colombiano, somos todos gente que queremos vivir bien, queremos vivir dignamente, queremos respetar, ser respetados, vivir con tranquilidad en familia, trabajar. Debemos tener una actitud de cultura de la no violencia, de estar convencidos que no es con el uso de la violencia como se solucionan los problemas. Esa tiene que ser la primera convicción. Segundo, hay autoridades, hay un Estado legítimo, hay unas instituciones que tienen la capacidad y la disposición para atender esos problemas de la ciudadanía. Claro, aquí hago la misma invitación que tal vez he mencionado de otras maneras a lo largo del programa. Necesitamos que también otras autoridades, no solo la policía y la fiscalía, estén en una actitud clara frente al crimen y los violentos. Necesitamos que las demás instituciones también se aseguren que un delincuente tiene algún tipo de castigo. Esa es la mejor manera también de darle tranquilidad al ciudadano y de no
llevarlo a que, violando también la ley, porque actuar contra otro ciudadano con violencia es violar la ley, crea que resuelve un problema. Ahí necesitamos entonces que opere más efectivamente la justicia, que se reforme, se hagan las reformas que sean necesarias para que el ciudadano tenga esa confianza de que aquel que la hace, la paga. Muy bien, tenemos comunicación ahora en Cali con Héctor Peña. Héctor, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a su pregunta. Es que estamos viendo aquí en la ciudad que en nuestros parques la gente consume muchas drogas y ya no le dan a uno ganas de sacar a nuestros hijos allí. ¿Cuál sería la solución? Muchas gracias, Héctor, por su pregunta, ministro. Ese es un gran tema, insisto, lo he venido viendo en todo el país, hay una gran preocupación. En el caso de la Policía Nacional, hace un gran trabajo de prevención a través del programa DARE. Miles y miles de niños son formados con sus padres de familia y sus profesores en todos los mecanismos para precisamente luchar contra el consumo de drogas, para tomar distancia de esta situación. La decisión que recientemente tomó el presidente de la República de fortalecer aulas en el país y colegios para precisamente lograr la ampliación de la jornada escolar, eso es vital porque va a permitir que por lo menos los niños, los menores, estén en los colegios, estén en un lugar seguro y no en los parques y en las calles a expensas de pandillas y de organizaciones dedicadas al consumo de drogas. Pero no hay duda que aquí hay mucho más por hacer. Yo estoy seguro que el Ministerio de Salud va a tener que hacer un gran programa de prevención en el consumo de drogas que hasta hoy no se ha visto y también un gran programa de salud pública para atender a esos consumidores que terminan siendo adictos y que son muchas veces por su adicción fácilmente involucrados en actividades delincuenciales, en amenazas a otros ciudadanos, en actividades como la extorsión, el hurto, etcétera, que terminan siendo de gran preocupación para la ciudadanía. Así que en ese frente el presidente Santos ha querido que se haga también un trabajo muy fuerte de salud pública y de otras alternativas. Esperemos que en los meses y años por venir otras agencias, no solo el Ministerio de Defensa, la Policía, la Fiscalía, se involucren con el mismo ímpetu y la misma determinación para darle atención a esta preocupación que es una constante en el país. Pues también ayuda mucho lo que tiene que ver el tema de la educación, ¿no? Y eso también parte de los padres de familia y también los esfuerzos que viene haciendo el gobierno con el tema de la jornada única, lo que anunció anoche el presidente Juan Manuel Santos en su alocución de la construcción de 30.000 aulas de clase, precisamente para que los niños estén más tiempo en su colegio, ¿no? Eso no es solo de reprimir, eso también tiene otros factores, ¿no, ministro? Así es, esto tiene un componente muy importante que es la policía, que debe hacer su papel, pero por eso he dicho, esto es un esfuerzo integral. Requiere educación, requiere una actividad preventiva en lo cultural y en lo deportivo y requiere una capacidad de atención seria en materia de salud pública que francamente no es muy clara hoy en el país. Muy bien, pues continuamos con la participación ciudadana. Paola. Juan Sebastián Peralta nos envía la siguiente pregunta desde las calles de Bogotá. Quiero preguntarle al señor ministro que qué va a pasar con toda la gente que están cogiendo en Transmilenio robando. Participa, la urna está abierta. Pues muy importante pregunta y más con el Transmilenio, donde lo vimos usted precisamente hace unos días ahí actuando también de manera contundente, ministro. El tema del transporte masivo, en particular en la ciudad de Bogotá, se ha vuelto una gran preocupación de los ciudadanos. Y en eso, como ha sido la vocación del gobierno del presidente Santos, nosotros no podíamos esperar. Nosotros teníamos que actuar y por eso inmediatamente se creó una unidad especial de transporte masivo, se reforzó eso con cientos de policías y se le colocó un comandante y un responsable. Inmediatamente eso aplacó muchos de estos crímenes. Creo que esa es la actitud que necesitan ver los ciudadanos, una respuesta inmediata y una acción directa contra los delincuentes. Pero sigo con el mismo argumento. Nosotros necesitamos en el país, los ciudadanos necesitan verlo así, que si un delincuente se captura, termine realmente pagando las consecuencias. Mire, en estos días de las intervenciones que participé incluso personalmente acompañando a nuestra policía, se capturaron en algún momento 2 delincuentes que participaron de un robo de bus. ¿Qué descubrimos después? Uno había entrado 4 veces a la cárcel y otro había entrado 3. Por las mismas razones, usando unos puñales, amenazando a la gente para robarle sus pertenencias y dispuestos
a quitarle la vida si es necesario a una persona por robarle las cosas. Hombre, este tipo de personas no puede volver a la calle, o no puede volver a la calle al menos en las mismas condiciones que fue capturado. Entonces, ahí sí necesitamos que este no sea solamente un deber de la policía, de la fiscalía, sino que también haya otras autoridades que jueguen un papel en esto. Y lo otro, la coincidencia es que estas personas eran consumidores de droga. Entonces yo digo, aquí hay otras autoridades que tienen que jugar un papel si queremos afrontar y resolver estos temas. Lo que sí le puedo decir a la ciudadanía es, más allá de mi partida, más allá de que nuestro ciclo llega a su final, aquí tenemos una policía decidida, determinada y que requiere ser liderada y conducida, que se le deben dar los recursos y las capacidades para que ella siga interviniendo y actuando con firmeza donde sea necesario. Y ahí es clave, insisto, que se sumen el resto de autoridades para estos retos de seguridad ciudadana. También se pensaría, ministro, en que esto se pueda extender, así como se hizo en Bogotá, de los hombres de la policía, de tener un comandante para este tema, a otras ciudades, como el tema que tienen transporte, como Pereira, como Cali y otras capitales. Hay que irlo haciendo en función de las necesidades. Okay. Nosotros hoy tenemos un pie de fuerza que sí ha crecido, inyectamos estos 25.000 hombres, pero yo creo que el país necesita todavía más policía. Así nos lo piden los alcaldes, los gobernadores en todo el país. La ciudadanía misma. No hay consejo de participación ciudadana que hicimos en muchas ciudades del país donde la gente no se paraban, los líderes de la Junta de Acción Comunal, a pedir más presencia policial, más pie de fuerza, más capacidades. Hay que seguir invirtiendo en seguridad en el país. Hay que invertir en seguridad ciudadana, hay que invertir en la capacidad de nuestras Fuerzas Armadas para dar desarrollo, dar también contribución a la atención de desastres naturales, a nuestras fronteras y proyectar nuestra influencia a nivel internacional. Pues precisamente, ministro, son grandes los esfuerzos que ha hecho el gobierno nacional, que ha hecho usted desde el ministerio para precisamente garantizar y ayudar a todos los colombianos en materia de seguridad. Aquí en Una de Cristal hemos preparado un informe precisamente, Paola, ¿qué tenemos? Quisimos conocer cuál es la percepción de los colombianos frente a los avances en materia de seguridad. Esto fue lo que nos manifestaron. La seguridad es algo que podemos hacer todos, desde todos los puntos de vista. Hay cosas que sobran y hay cosas que faltan. En donde sobra fuerza pública y falta mucha más educación para la gente. Me gustaría que hubiera más policía preparada, no los bachilleres, porque eso se los pasan por la faja. Que hubiera como más policía en los Transmilenios, o sea, en las estaciones y en el Transmilenio en sí, en los buses, y como que no dejaran, porque es que cogen a un ladrón y ahí mismo lo sueltan. Entonces me gustaría como que de verdad hubiera justicia y eso. Para mí sería eso, bueno, que el pie de fuerza fuese constante, 24 horas o hasta donde lo que el servicio es hasta las 11 de la noche estuvieran acompañando a las personas. Pero muchas veces yo pues ando mucho en Transmilenio y por la noche uno ya no ve casi policías, ¿sí? Es muy poco la presencia de ellos y eso es lo que genera que, pues, que los ladrones se aprovechen de eso. Reforzar el pie de fuerza, realmente creo que no hay suficientes policías para lo que la ciudad necesita, específicamente hablando de Bogotá, y pienso que debemos tomar conciencia un poquito más nosotros, pues, de cuidarnos los unos a los otros, no sé, hacer brigadas de seguridad con nuestros vecinos, con nuestros amigos de nuestras universidades. Diría que en las vías donde están en construcción, en las calles que están en construcción, debe haber presencia de la policía, porque en estas vías normalmente es donde se presentan los problemas de atracos, expendio de droga, eso. Que no nos quedemos en un CAI, sino pasemos a las calles y le preguntemos a esos ciudadanos qué es lo que esperamos para cambiar la seguridad de Colombia. Bueno, ministro, ¿cómo ve usted esta percepción de la gente? Hay de todo, ¿no? Desde que no hay muchos policías y dan algunas soluciones. ¿Qué opina usted pues, precisamente de esta percepción que hicimos mostrársela en vivo y en directo de los colombianos? Me encantó lo que dijo la gente. Coincido con muchos de los puntos de vista que están ahí y de alguna manera recogen lo que hemos observado también. ¿Qué quiere la gente? Más pie de fuerza, más acciones integrales que no solo son de policía, sino de otros temas. Lo venimos haciendo, hemos venido fortaleciendo estas capacidades, pero el país necesita más de esto. Y esto que sea también la oportunidad para reiterarle a los colombianos. Hay que rodear a nuestra fuerza pública, hay que acompañarla, hay que denunciar, hay que dejarla que nos proteja también. Pero de manera especial hay que asegurarnos que se siga fortaleciendo
El peor error que el país puede cometer es lo que por ahí algunos que sabemos de tiempo atrás de sus agendas adversas a las Fuerzas Armadas se imaginan. Y es que hay que desmontar la seguridad y desmontar la fuerza pública y reducirla. El peor error que podría cometer Colombia. El país que necesita, sin duda, más inversión social como la que el gobierno del presidente Santos quiere y está convencido en hacer. Más presencia del resto de instituciones, que llegue el Estado a todas partes, a todos los rincones de los barrios o de los municipios más alejados del país. Pero todo eso es posible solamente si hay una presencia de la fuerza pública que le dé confianza y seguridad a los colombianos. Así es que el país recuperó la inversión, así es que el país recuperó el crecimiento, así es que el país ha venido reduciendo el desempleo y reduciendo la pobreza, sobre la piedra angular de la seguridad. No podemos reducir esta voluntad, esta capacidad y esta fortaleza que tienen nuestras fuerzas militares y de policía. Muy bien, saludamos a esta hora de la noche a Guillermo González en Bogotá. Guillermo, muy buenas noches. Buenas noches, periodista, ¿cómo está? Muy bien, sí señor, su pregunta. Para el ministro, lo he estado escuchando y como es de conocimiento para usted, la percepción de la ciudadanía colombiana y bogotana. No, se nos quedó la llamada, vamos a ver si la logramos restablecer, pero por lo que le alcancé a entender a Guillermo, iba un poco en la línea de la percepción que hablamos al principio del programa. Vamos a tratar de restablecer la comunicación, pero sí, está el tema de la percepción y precisamente lo que veíamos ahora en la nota de las personas que nos comunicaban. Hay un tema también que es importante y es el liderazgo de los alcaldes. En las ciudades donde el alcalde o la alcaldesa han tomado la decisión de liderar, de colocar recursos, de invertir en seguridad, de ejercer su autoridad como jefes de policía, se reduce el delito, se reduce el crimen. Ya están los casos de Medellín, Cali, Barranquilla, entre otras ciudades, Pasto, donde ese liderazgo es evidente. ¿Dónde eso no ocurre? Donde sencillamente no se le da interés, importancia, se reducen los recursos. Hay ciudades donde se han reducido los recursos de la seguridad a la mitad. Pues lo que se daña inmediatamente no solo es la percepción, sino empieza a haber inseguridad. Y ahí están los casos para ser analizados. Continuamos con más preguntas, con más participación, Paola. En Facebook, Osvaldo Ochoa nos escribe el siguiente comentario. En mi ciudad, Cartagena, carecemos de una política integral de seguridad que articule la acción de la policía con la presencia del Estado en su conjunto, en políticas de inclusión social, empleo, educación y oportunidades para los marginados. Pues ahí está más que preguntas como un comentario de Osvaldo, ¿no? Habla de una política integral. Y usted decía, la responsabilidad de los alcaldes, pero ahí están pidiendo, y lo que uno ve en la pregunta de Osvaldo, el comentario de Osvaldo es, sí, tiene que integrarse con el gobierno nacional. Yo estuve en Cartagena recorriendo varios de los sitios más difíciles. La verdad me encontré a un alcalde comprometido, un alcalde que está tratando precisamente de integrar esfuerzos. Y la verdad es que las cifras, por ejemplo, de homicidio son positivas. ¿Qué preocupación hay allá? Ese consumo de drogas. Y está muy asociado a lo que plantea Osvaldo, porque lo que la gente dice es, hombre, necesitamos oportunidades para estos muchachos. Necesitamos que estos muchachos tengan una ocupación, que no estén por ahí sueltos, siendo sujetos precisamente de las pandillas y de los expendedores de droga que terminan, obviamente, deteriorando el ambiente en seguridad. Pero creo que es acertado, hay que pensar estos problemas de manera integral. La policía, por su parte, estoy segura que va a seguir persiguiendo delincuentes y dando golpes. Es que aquí eso es lo que hay que hacer. Sí. Hay un punto donde yo siempre dije, no puedo mirar para los lados ni puedo mirar para atrás. Nos toca mirar al frente y producir resultados y seguir detrás de la delincuencia. Yo creo que esa es la actitud. Pero necesitamos, para bien de Colombia, que se sumen otras autoridades que incluso muchos opinan de seguridad, pero no hacen nada por eso. Y ahí es donde yo sí digo, es hora que la gente realmente ponga su parte, porque estos problemas son complejos. No es simplemente ir detrás de unos delincuentes, es ir detrás de las causas de la delincuencia, de las consecuencias de la misma. Y ahí es donde vemos esa importancia de trabajar de manera integral. Pues, ministro, hemos restablecido la comunicación, ha vuelto a llamar Guillermo González, que venía hablando del tema de la percepción. Guillermo, adelante, lo escuchamos.
¿Aló? Sí, Guillermo, lo estamos escuchando. No, pues yo quisiera, primero que todo, felicitar al ministro porque ha hecho una excelente gestión durante su mandato ahí en el ministerio y le deseo muchos éxitos ahora en su nueva representación en el exterior. Pero, ministro, yo quería comentarle, usted estuvo aquí en la localidad octava de Kennedy y en esta localidad el comandante de la policía, en ese entonces, el coronel Vaquero, con el personero de ese entonces, ustedes, en desarrollo de esa política de seguridad y convivencia ciudadana, ustedes adelantaron unos acuerdos ciudadanos con la comunidad que tuvieron éxito en la medida en que lograron recuperar muchos espacios públicos con la comunidad. Yo quisiera pedirle el favor de informar a la ciudadanía por qué esos acuerdos ciudadanos no se siguieron adelantando como se lideraron en Kennedy y que logró que se recuperaran muchos parques y muchos espacios, como el caso de las barras futboleras que habían acá, que durante esa época tuvimos paz y tuvimos tranquilidad y convivencia en nuestra localidad. Muchas gracias por su participación, ministro. Yo recuerdo que en esos días estaba de alcaldesa encargada Clara López, ya estuvimos con el general Naranjo, precisamente en Kennedy, en un tema de las barras de Millonarios y Santa Fe, y cómo encontraron puntos de acuerdo y demás. Yo personalmente creo que este es un tema que hay que seguirlo haciendo, y sí quisiera, obviamente, entender por qué se pierde ese liderazgo local. Seguramente dejaré la buena recomendación de revisar qué ha pasado en ese caso, pero lo que he dicho antes, cuando hay liderazgo de las autoridades locales, lo que tiene la policía es un recurso y una capacidad que se suma y que puede producir efectos. Y ahí sí hago esa invitación para que restablezcamos este tipo de trabajos, porque la verdad, como lo dijo alguno de los ciudadanos hace un momento, mucho del tema de la seguridad está asociado al compromiso de la ciudadanía, a la voluntad de trabajar entre los colombianos en general, entendiendo que la seguridad no es un problema de la policía o de la fiscalía, sino es un problema de todos. Y ahí es donde hay que ver cómo se suma. Muy bien, continuamos con la participación, Paola. Más participación, @PatricioPatria pregunta: ¿cuándo será efectivo el aumento de sueldo para policías? Esa es la pregunta por las redes, ministro. Esa pregunta se viene haciendo hace varios días. Ya el presidente de la República firmó los decretos de aumento salarial del año 2015. Esos recursos ya le están llegando en estas semanas a nuestros policías y a nuestros militares. Esos recursos llegan además no solo con el aumento para el mes respectivo, sino con el retroactivo desde el 1 de enero hasta la fecha. De modo que ahí lo que la gente va a tener en el fondo es una especie de un pequeño ahorrito forzoso, sí, que ojalá todo el mundo pueda, sobre todo nuestros policías y militares, sus familias, abnegados, comprometidos, que realmente necesitan esta platica, que ojalá pues les pueda servir para hacer con ella lo que más les convenga. Y precisamente a mí me gustaría, ministro, poderle explicar por qué se está haciendo apenas ahora ese ajuste, porque obviamente en las redes sociales, inclusive llama la atención uno ver por esas benditas redes sociales exministros, personas que saben cómo funciona el gobierno y cómo funciona el Estado, aprovechándose y fustigando de alguna manera porque no se había dado el aumento de los salarios. Debo decir que el primero que estaba molesto era yo. Yo era el que estaba más molesto porque a mí sí me duele y me preocupa que no le llegue el aumento salarial lo más rápido posible a mis soldados y a mis policías, porque es que ellos tienen familia y para ellos estar cumpliendo con su papel de ir a poner el pecho, a exponerse incluso a que los asesinen o a que los ataquen, pues tienen que tener la certeza que sus derechos están bien y que su familia está bien. Luego esa parte yo debo decir tengo mi propia sensibilidad y conexión en ese sentido. Pero aquí hay unas realidades legales. Desde hace unos 15 años, cuando en Colombia se desindexó a raíz de decisiones que se tomaron incluso desde el mismo Banco de la República, con el Ministerio de Hacienda en su tiempo, los aumentos de salario. En Colombia los aumentos de salario del gobierno se empezaron a hacer ya no el 1 de enero como se hacían siempre, sino se hacían alrededor del 1 de marzo y se pagaba el retroactivo del 1 de enero. Ahora, a raíz de nuevas normas, el gobierno debe negociar, en cierto sentido, lo que es el aumento salarial de los empleados públicos, y eso surte un proceso que hace el Ministerio de Trabajo.
Y entonces son mesas y mesas y mesas, y pues esta vez ya no fue en marzo, sino pasó todo el mes de abril, casi todo el mes de mayo, y solo hasta el final de mayo esto se logró. Pero lo cierto es que lo que no estaba bien era que se hablara de esto como si no fuera a darse, o como si a la gente le fueran a quitar sus recursos. Eso era una infamia, eso no era justo, no era correcto y no era de altura. Yo creo que eso sí lo digo con franca sensación de molestia y a veces de tristeza. Lo único cierto es que ya este año 2015 el aumento ha sido decretado y el retroactivo también. Luego a la gente, a nuestros militares, policías, a todos los empleados públicos, sus familias, pues los recursos ya les tienen algunos que estar entrando y otros en próximos días también ahí los tendrán. Muy bien, entonces ya estamos cerrando, ya estamos llegando al final de Urna de Cristal. Tenemos más preguntas, ha sido mucha la participación, ministro, por las redes sociales. Paola, ¿qué más preguntas tenemos? En Facebook, a través de nuestra fanpage Urna de Cristal, Alejandro López Mesa nos escribe: ¿hay algún acuerdo entre la policía y el Ministerio de Educación para detectar falencias en valores por regiones y así definir estrategias de formación? Esa es la pregunta de Alejandro, ministro. Pues mire, la policía y las fuerzas militares son un gran recurso que tiene todo el gobierno, todo el Estado, toda la nación, porque ellas están ubicadas por todo el territorio nacional, están en todas las esquinas del país, llegan donde nadie más llega. Y debe ser de interés de las demás autoridades, y en este caso el Ministerio de Educación, de saber qué piensan nuestros militares y policías en las regiones o en esos sitios críticos. Ayer precisamente hablábamos con el presidente de la República a la luz de un Consejo de Seguridad, que era muy importante que ahora que el presidente ha determinado la posibilidad de construir 30.000 aulas, 1.500 colegios en el país, que esto se haga en coordinación en los sitios críticos y más violentos con las fuerzas militares y la policía. ¿Por qué? Porque son ellas las que saben dónde están estos focos de reclutamiento por parte de los grupos terroristas o de las bandas criminales o de las mismas pandillas. Y en ese trabajo mancomunado hay que usar estas herramientas, que no son represivas, sino todo lo contrario, que buscan esa educación, formación, alternativas para la gente de una manera muy estratégica y muy inteligente. Así que esperamos que eso ocurra en los meses por venir, así lo quiere el presidente Santos. Última llamada, Raquel Suárez de Bogotá. Raquel, muy buenas noches. Buenas noches, ministro. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Yo soy madre comunitaria aquí en la localidad 1 de Usaquén, específicamente en el barrio Santa Cecilia Alta. Aquí se ha incrementado mucho el grupo de jíbaros en los parques y en esto, y cuando vienen las madres a retirar sus niños, pues es un inconveniente muy grande que hay. Yo quisiera saber qué está haciendo actualmente la policía o qué están haciendo para que la ciudadanía se vincule o nosotros nos vinculemos para que nosotros podamos también apoyar a para que esto se evite, este grupo de jíbaros, y podamos contrarrestar este mal que está allá en esta localidad. Muchas gracias, Raquel, por su pregunta, ministro. Yo entiendo, doña Raquel, qué angustia. Claro. Es que eso, cuando a uno le hablan del tema del narcotráfico y el consumo de drogas, y eso es un problema ya lejos, entonces uno se pone y actúa como filósofo, y entonces se le ocurren todo tipo de soluciones muy importantes y muy estructuradas. Pero para ese ciudadano que tiene esos jíbaros encima, que le preocupa que sus niños terminen consumiendo, o que esos jíbaros lo amenacen y atenten incluso contra su vida y su integridad, ese es un problema muy grave. Yo creo que aquí necesitamos una solución franca y directa frente a estos temas. Ya lo dije, de manera integral de todas las autoridades. Y en el caso de la policía, obviamente hay que mirar en ese punto específico si se puede hacer un patrullaje adicional, en qué horas, en qué momentos, y ver si se puede ir judicializando alguna de esta gente. Ahí hay dificultades y hay retos, pero la voluntad precisamente de afrontar esto es vital. Doña Raquel mencionó algo que es muy importante y que donde funciona bien, realmente la seguridad mejora. Es el tema de las redes de apoyo ciudadano. Importante. Cuando los ciudadanos se unen en coordinación con las autoridades, la alcaldía, la policía, en fin, inmediatamente hay respuestas comunitarias que son mucho más focalizadas, mucho más efectivas y francamente se va generando un ambiente más seguro. Habría que hacer un esfuerzo en esta localidad 1 de Usaquén para ver cómo se crea y se fortalece una red de seguridad ciudadana, de seguridad ciudadana o de aliados por la seguridad, como la llamamos.
Bueno, pues ministro, ya hemos cerrado la participación ciudadana, ya estamos pues a pocos minutos de finalizar la Urna de Cristal y quiero aprovechar precisamente esos pocos minutos para ante todo decirle muchas gracias por que logramos trabajar muchas cosas juntos, muchas gracias por su trabajo y dedicación, muchas gracias por esforzar tanto tiempo, dedicar tanto tiempo a garantizar nuestra seguridad a todos los colombianos. Va usted a la Embajada de Colombia en los Estados Unidos, seguramente nos podremos estar viendo más adelante, pero en nombre de muchos colombianos y de los colombianos, agradecerle a usted y a todos esos hombres y mujeres de nuestras fuerzas por todo lo que ustedes han hecho por la seguridad y por la tranquilidad de todos los colombianos. A usted, John Jairo, muchas gracias y siempre insisto, y no es una frase de cajón, cualquier reconocimiento o mensaje de aprecio que yo pueda recibir definitivamente no es para mí, es para 500.000 de soldados, marinos, soldados del aire, policías, sus familias, que se la juegan todos los días por Colombia, que se ponen las botas por Colombia, que dejan huella para construir un mejor futuro y que son los verdaderos y principales arquitectos de la paz, la seguridad y la confianza en Colombia. Y a usted darle las gracias también, porque yo entiendo que aquí nos estamos despidiendo los dos. Sí, posiblemente este es su último programa también. Usted ha sido un gran funcionario para el presidente Santos, ha trabajado con toda lealtad y con mucha transparencia y franqueza siempre, buscando incluso que el gobierno no solo luzca mejor, sino actúe mejor. Y eso me atrevo a agradecérselo aquí públicamente, porque creo que usted es un patriota en ese sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Y sí, coincidencialmente, vean, este es el último programa, no lo había previsto, no lo había visto así, pero tiene toda la razón, este también ya será mi último programa aquí en Urna de Cristal como jefe de comunicaciones de la Presidencia de la República y pues estaremos seguramente desde la radio y la televisión colombiana haciendo seguramente muchos más espacios de opinión y más espacios de participación. Pero ministro, permítame hacerle dos preguntas rápidas. El momento más importante en este ministerio para usted, son tres preguntas, el más importante, el más feliz y el más triste de su ministerio. Yo creo que han ocurrido cosas importantes, los debates en el Congreso para sacar adelante la seguridad jurídica, momentos trascendentes donde se han dado golpes estratégicos que sin duda transforman el futuro de la nación. Creo importante también todas las decisiones de fortalecimiento de las fuerzas y para mí el bienestar de nuestra gente. Cuando se consiguió nuevamente el subsidio familiar de los soldados, la prima de permanencia de los patrulleros, de la policía, a mí eso sí me parece que son temas claves y vitales. Momentos dolorosos o de tristeza. Hombre, cada vez que me matan un soldado, un policía, yo no me acostumbré a eso. Me duele el alma, siente uno que pierde un pedazo de sí mismo, siente la carga de la responsabilidad. Me dolió también el día del fallo de La Haya. Yo debo decirlo como colombiano, me sentí golpeado y ofendido. Y en buena hora el presidente Santos pues definió que eso no se podía simplemente acatar de la noche a la mañana, sino que era necesario seguir un proceso y ver cómo esto se hace hacia adelante, porque es un tema impactante. Y momentos felices, hombre, siempre muy estresante todo el tiempo, pero muchos momentos felices. Recorrer Colombia, visitar todas las esquinas del territorio, todos los departamentos, todos los municipios, todas las ciudades capitales, más de 300 municipios, ver nuestros parques naturales, nuestra patria en su magnanimidad. Yo creo que eso es incomparable. Ya habrá tiempo para reflexionar sobre el día a día y cada una de las cosas que pasaron, pero hay muchos momentos también de satisfacción y de alegría. Pues ministro, muchas gracias por la participación, seguramente nos veremos más adelante. Urna de Cristal permanecerá efectivamente como una parte fundamental de la participación ciudadana y el programa en la que el Gobierno Nacional responde sus inquietudes. Nos veremos más adelante en otros espacios, estaremos a su disposición a través de la televisión pública, a través de la radio pública, donde también tendremos más espacios para la participación ciudadana. Nos vemos y muchas gracias por tu participación, Paula. Así es, muy buenas noches. A nuestros televidentes, gracias por acompañarnos y recuerden que Urna de Cristal también está en su celular. Marcando gratis *159 numeral desde Tigo y Movistar, los ciudadanos pueden consultar temas de interés y actualidad, así como opinar a través de las encuestas. Los esperamos la próxima semana con otro tema de interés ciudadano. Hasta pronto.
Cristal.